Bueno, vamos a ponernos a hablar un poquito de política internacional. Estamos comunicados vía Skype con... Uy, lo perdí. Con Gustavo Segre, con Gustavo Segre en San Pablo, allí en Brasil. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Goano y Santiago Russo desde el canal de la ciudad te saludamos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Santiago? Bien, muy bien. Aquí en cuarentena, que no es obligatoria, pero la estamos cumpliendo con mucha obediencia para preservar nuestra salud y la salud de la gente que está con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias, Gustavo, por darnos estos minutos. Y estábamos hablando al principio del programa cómo diferentes jefes de Estado a nivel continental, regional, habían tomado una actitud con respecto al manejo de la crisis y pandemia, salud, economía, y claramente el ejemplo de Jair Bolsonaro estaría siendo, pareciera en principio, contrario al menos a la cuestión de la precaución, ¿no? De la prevención. ¿Qué podés contarnos al respecto? Mira, es una apuesta arriesgada la que hizo Bolsonaro. En el día de ayer, en la noche de ayer, salió una divulgación oficial, una publicidad del Estado de Brasil, del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, con el hashtag Brasil tem que continuar, que sería Brasil tiene que seguir trabajando, donde te muestra mucha gente que está informal en la economía brasilera y que depende del trabajo de todos los días para llevar comida a su casa. Es aproximadamente el 50%, siendo, te diría, pesimista el 50%. De manera que es una gran cantidad de población aquí en Brasil que requiere de vender sus productos, artesanías, alimentos, ropa, y que precisa que la gente esté en la calle. Lo que hizo Bolsonaro tiene mucha crítica, sobre todo de la oposición, de gobernadores y municipios, de intendentes, que han trabajado con la misma línea que, por ejemplo, Argentina trabajó, u otros países del mundo con alguna rigidez en su cuarentena. Pero ayer a la noche pensando, es imposible, me resulta imposible como analista, que Bolsonaro sea tan necio en colocar la seguridad del pueblo en tanto riesgo, diciéndole a la gente que salga si no tuviera alguna carta en la manga. Y me da la sensación, y este es el primer canal con quien comparto este análisis, que Bolsonaro tiene información que no está diciendo, entre otras, por ejemplo, el ataque a la pandemia con la hidroxicloroquina, que está dando resultados acá, que ya hubieron 4 pacientes que estaban en UTI que fueron dados de alta, y que en este momento se están haciendo exámenes con 600 pacientes, 200 de los cuales van a tener el tratamiento con la hidroxicloroquina junto con acitromicina. No soy médico, estoy repitiendo los nombres que son bastante difíciles por otro lado. Sí, sí. Otros 200 pacientes van a tener el tratamiento con hidroxicloroquina sin la acitromicina y otros 200 ninguna de las dos drogas. Y de esta manera pretenden tener un examen concreto con los resultados. Me llama la atención, Nacho y Santiago, que Estados Unidos ya le compró a Brasil, que es productor de estas drogas, una cantidad enorme en millones de unidades, y que Brasil ya distribuyó desde la noche de ayer 3.400.000 dosis para los estados provinciales y los municipios brasileros. Si esto fuera así, y Brasil a través de Bolsonaro tiene esa información que la droga efectivamente funciona y funciona bien, Bolsonaro habrá dado un golpe de maestro porque dejó a todos expuestos, todos críticos públicamente y políticamente contra esta determinación de que Brasil vuelva a la actividad normal, y los dejaría todos realmente en una mala situación. La otra posibilidad, que también existe, es que Bolsonaro sea un necio que no escucha a nadie, que quiere ir contra todo el mundo, repitiendo el inicio de las acciones que estaba tomando el Reino Unido, hoy con Boris confirmando positivo para el coronavirus, y países como Australia, como México y como Corea del Sur y Japón, que colocaron una cuarentena muy moderada y con una normalidad en la economía para que todo esto tenga un impacto menor para la población. ¿Cuál de los dos Bolsonaro estará correcto? No lo sabemos, pero calculo yo que a más tardar en 3 o 4 días tendremos la respuesta para este dilema que les acabo de compartir. Ahora, Gustavo, ok, despejemos incógnitas, como cuando éramos chicos y nos enseñaban a despejar la X. Al momento de la vida política de Bolsonaro, ¿ha dado algún golpe maestro hasta el momento? Desde el punto de vista económico, varios.
Es buena tu visión. Es más, él es un elefante en un bazar con una cola muy larga y una trompa muy nerviosa, porque siempre está provocando, es un provocador serial, provoca a la población, a los opositores ni hablar, con una forma y un lenguaje muy directo y una forma, si se quiere, muchas veces muy agresiva. Pero me llama la atención, Nacho, que alguien con el caudal político de Bolsonaro antes de esta pandemia, porque estaba creciendo notoriamente en las encuestas, sobre todo por una mejora categórica en la economía, desperdicie semejante posibilidad con una cuestión de tanto caprichoso, de una forma caprichosa de actuar por una situación que él cree que esto es una gripe. Me resisto a pensar que alguien que consiguió llegar a la presidencia de la República tenga una visión tan corta de la realidad. Por eso interpreto que esta otra visión puede ser una visión para considerar. Gustavo, Probablemente no sea correcta, pero me parece que vale la pena analizarla. Gustavo, ¿cuál es la actitud que están tomando los gobernadores, ¿no?, de los distintos estados que hay en Brasil? ¿Están todos encolumnados, sean del mismo color político que Bolsonaro u opositores, digamos, ¿no? ¿Cómo se están manejando en función de la idea que baja el presidente al resto de los estados? No, ninguno le está haciendo caso. Acá tiene libertad como para determinar, por ejemplo, en el estado de San Pablo, donde yo estoy en este momento, en la ciudad de San Pablo, el gobernador João Doria decretó una cuarentena obligatoria. Pero no es una cuarentena obligatoria con la rigidez de Argentina. Es una cuarentena obligatoria para que los comercios, por ejemplo, no abran, para que los bancos, las agencias de bancos tampoco. Solo están abiertas y con autorización para operar panaderías, supermercados, obviamente farmacias, hospitales y las empresas, por ejemplo, si yo quisiera, podría tener con los resguardos de 1,5 metros a 2 metros la gente trabajando. Nosotros optamos porque todo el mundo esté en su casa, nuestros empleados están en su casa trabajando en home office, pero es una determinación nuestra, no es que tengamos la obligación de hacerlo. Entonces, el brasileño es mucho más obediente que el argentino, no hay controles policiales en la calle, pero la actividad está prácticamente paralizada. En las municipalidades también ocurrió, solo que ahí hubo un problema también, porque hay ciudades vecinas donde alguien en una ciudad, por ejemplo, trabajaba en una industria que proveía barbijos, con lo cual el hecho de estar cerrada la municipalidad de una ciudad impedía que un trabajador fuera a producir barbijos, que son necesarios. Entonces, lo que nos llama la atención, Nacho y Santiago, es que Bolsonaro tomó muy rápido cartas económicas en el asunto. Por ejemplo, hizo una reducción drástica de los impuestos de importación para todo lo que tenga que ver con insumos hospitalares. Redujo los impuestos para la producción, distribución y venta de todo lo que tenga que ver con insumos hospitalares. Y no es casual que Brasil produce la hidroxicloroquina. Eso es lo que me llama muchísimo la atención y la rapidez del Ministerio de Salud de distribuir 3.400.000 dosis y la confirmación de exportación el día de ayer de una gran cantidad de dosis para los Estados Unidos. Y viviendo puntualmente en San Pablo, que es de las ciudades que más fabrican de todo para Brasil y para el mundo, ¿cómo está la economía paulista hoy por hoy con esto de la cuarentena obligatoria por parte del gobernador? Mira, el problema se da en aquellos negocios que tienen una dependencia de la venta diaria. Personas que pasaban por un comercio, por ejemplo de ropa, y entraban porque trabajaban cerca para comprar alguna prenda. Esa gente está con serias dificultades. El gobierno ayer tomó una medida muy interesante que es liberar 7.200 millones de dólares, y repito por las dudas la cifra, 7.200 millones de dólares para pagarle el sueldo a todos los empleados de bares y restaurantes a nivel nacional. Esto va a ser por 3 meses. Y también le está dando ayuda a todos los trabajadores informales con algo así como $120 por mes para que ellos tengan de alguna forma una manera de pagar sus alimentos en estos 2 o 3 meses que se estima pueda durar esto. Pero la recomendación a través de la publicidad oficial es que Brasil vuelva a la normalidad urgente. Gustavo, ¿puede ser una pulseada entre el concepto ¿es la economía estúpido contra la salud? ¿Así lo toma el pueblo brasilero? Mira, ayer ocurrió algo bastante interesante. Todos los días a las 8:30 de la noche había panelazos, le dicen aquí, cacerolazos, contra Bolsonaro. 8:30 en punto de la noche, toda la gente saliendo. Perdón, Gustavo, no es un horario al azar, es el horario de la novela brasilera. Sí, es el horario en realidad no de la novela, Nacho, porque la novela de las 8 nunca estuvo a las 8 acá. Era el horario del Jornal Nacional, que es el noticiero de la Globo que más
audiencia tiene desde años y años y años. Y vos fíjate que ayer, por primera vez en días, no hubo tantos panelazos. Entonces es como que empiezan a aparecer varios defensores de la teoría que la cantidad de UTIs que tiene Brasil, que son 50.000, serían suficientes para atender un pico de demanda. Por otro lado, por ejemplo, en el predio ferial de Anhembi, que sería como la sociedad rural, el predio ferial de Palermo, se están construyendo 1.900 camas con respiradores en unidad de terapia intensiva. El estadio municipal de Pacaembu tiene 800 camas también para atender a contagiados que tengan un estado de salud con gravedad leve. De manera que todo el mundo se está preparando por las dudas. Pero sigo pensando que hay algo, es como aquel as de espada que tenés en el truco y que no lo decís. Cada vez pienso más que Bolsonaro tiene un as de espada que no lo estamos conociendo. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas un gran fin de semana. Muy importante fue para nosotros tu testimonio. Que sigan muy bien, hasta luego. Ahí estamos. Gustavo Segré, analista político internacional, viviendo allí en San Pablo. Es interesante, ¿no? La visión que nos permite compartir con nosotros, como dijo él, por primera vez en un canal de televisión o en una entrevista, al menos barajar la posibilidad, seguimos barajando cartas, de tener algún truco que Bolsonaro sepa y que incluso, me permito vagamente, ¿no? Y casi en forma irresponsable, decir, y te estoy estirando la situación para demostrarte que tengo razón. ¿No? Como diciendo, quiero gozar de este momento en donde sé que tengo una carta ganadora y así todo te hago entrar con millones de críticas, ¿no? En el mientras tanto, porque esto puede cambiar, como dijo Gustavo, en 4 días. Digo, en el mientras tanto, Brasil es hoy por hoy el país con mayor cantidad de infectados en Sudamérica. Es verdad, Brasil tiene muchísimos millones de habitantes, claro, más que la Argentina. Creo que solamente en San Pablo vive lo que vive en toda la Argentina, pero la verdad, o casi, pero en el mientras tanto, Nacho, esta incertidumbre es lo que nos genera un presidente que dice, salgan a la calle, hagan lo que quieran, hace un poquito de ruido, ¿no? Bueno, otro de los países que tiene una visión bastante parecida a la de Bolsonaro, por lo pronto en permitir que se siga desarrollando las actividades tal cual ocurría en diciembre o enero, es en México. Estamos comunicados ahora con un periodista mexicano, Rubén Enríquez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Aquí son las 11 de la mañana. ¿En México son 2 horas menos? ¿Puede ser? 3 horas menos. 3 horas menos. No, sí, son las 8. Uy, ¿te hicimos madrugar? No. Poquito, se me nota, ¿no? Me estoy acostando muy tarde, trabajando, pero aquí estamos. Hola Nacho, hola Santiago, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Recién estábamos hablando con un analista político que reside en Brasil y nos contaba, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con la política de Bolsonaro para con esta circunstancia. ¿Qué nos podés contar vos de López Obrador? Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido duramente criticado en todo este tiempo, ustedes lo habrán visto en algunas noticias, por una forma similar a la de Bolsonaro a la hora de decir salgan a la calle, sigan con su vida normal. El gobierno está muy preocupado por la economía, si bien obviamente están preocupados por el tema del virus en sí, pero muy preocupados por la economía. Para que tengamos una idea de por qué México está un poco demorado en algunas medidas estrictas, hay una discusión ahí que si quieres ahora la platicamos, pero para que te des una idea, la ocupación formal en el país de 126 millones de habitantes es del 43.3%, o sea, menos de la mitad de la población es la que recibe un salario. Claro. El 56.7% es trabajo informal, economía informal, por lo cual si esa gente no sale a la calle, no trabaja. Ese es el gran problema de México y creo particularmente que es el gran problema del dolor de cabeza de Andrés Manuel López Obrador a la hora de tomar decisiones más estrictas. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Hoy estamos en una campaña que es Me Quedo en Casa, que se está realizando desde el 23 de marzo hasta el 19 de abril. Ellos lo que apuntan en sus conferencias de prensa matutinas es en informar o tratar de llegar a que la curva de contagios sea lo más plana posible.
Entonces, ayer justamente en la conferencia de prensa le decía Andrés Manuel López Obrador a su subsecretario de Seguridad, bueno, pero el 19 de abril ya pasamos esta gravedad. Y el subsecretario le dice, no, no, en realidad lo que va a pasar es que vamos a entrar a la fase más complicada de contagios, pero queremos entrar de la mejor manera posible. Eso es lo que ellos están apuntando. Pero bueno, en el medio de todo esto, cuando parece un poco el discurso un poco más recatado del presidente, aparece el empresario Ricardo Salinas Pliego, él es presidente de Grupo Salinas, es uno de los grandes empresarios de México al lado de Slim, a decir, él tiene un pool de empresas, tiene televisión, tiene bancos, tiene una casa de electrodomésticos, una red de casas de electrodomésticos en todo el país. Él salió a decir hace 2 días, el hambre o el virus. O sea, literal. Él decía en sus declaraciones, nos han metido todos el miedo a morir por el COVID-19. Como van las cosas, no moriremos de coronavirus, sino de hambre. La vida no puede detenerse. Un empresario súper importante de este país diciendo sus empresas no van a parar. Claro, entonces es afín, perdón, Rubén, y Salinas, ¿es afín, es del mismo signo político que López Obrador? No, de hecho está siendo investigado por evasión de impuestos. Ah, caramba. Entonces imagínate dónde está el juego político ahí. La verdad está muy complejo, está muy dividido la opinión pública y está muy dividida también la opinión política en cuanto a las medidas que está tomando AMLO. Rubén, ¿cómo es el sistema de salud allí en México para contar? Si alguien que trabaja en la economía informal se contagia el virus, ¿hay hospitales públicos para que se los atienda o tiene que tener, como acá se conoce, una obra social, una prepaga pagando por un servicio médico? Mira, el 20% de la población no tiene no tiene acceso a los servicios de salud. Yo te puedo contar más o menos mi experiencia personal y un poco lo que veo en la calle. Me ha tocado ir a hospitales públicos. Es una ciudad, es una mega ciudad. Tú puedes ir a los hospitales públicos si no tienes un seguro médico. Puedes ir al hospital, pero tienes que esperar 8 o 9 horas para que te atiendan. Si tienes una cirugía programada, puedes esperar 1 mes, 2 meses. Es muy débil el sistema de salud mexicano. No es como en Argentina que tú, por más que pagues tus impuestos, lo que sea, tienes un seguro, tienes una obra social. Aquí no. Aquí es completamente distinto. Y un seguro médico es carísimo. Para la clase media que puede acceder a un seguro médico, que es muy, muy poca, es muy, muy caro. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el que está ahora asistiendo un poco esta contingencia. Tú llegas al instituto, te preguntan si estuviste en contacto con algún contagiado, si te dicen que no y tienes síntomas, guárdate en tu casa. Si estuviste en contacto con algún extranjero, ya te hacen pasar, pero no hay suficientes test. Es lo que el gobierno, por un lado, dice que sí, que hay test para todo el mundo, pero en algunos casos particulares te encuentras con que no. Ha habido manifestaciones de empleados de la salud demandando al gobierno, lo aceptaban ayer en la conferencia de prensa, demandando insumos, demandando capacitación. Entonces, el discurso de AMLO, por un lado, se ve un poco, no coincide un poco con la realidad, digamos, en algunas cosas. Rubén, ¿cómo se mueve el arco opositor? Bueno, una cuestión es lo que pueda decir AMLO y otra cosa es lo que uno puede ver en redes sociales y demás. El mayor opositor es Felipe Calderón, el expresidente del partido contrario, y sí están, digamos, demandando mayores restricciones, demandando mayores medidas. Por un lado está la oposición demandando eso, pero por otro lado sale la Organización Mundial de la Salud a decir que México está actuando bien. Entonces, cuando ves las noticias, tienes que hacer como un análisis bastante complejo de lo que está pasando. Hace una semana atrás, la Organización Mundial de la Salud decía, no, México tiene que tomar medidas más estrictas. Y ahora está diciendo que en algún momento México va a tener que acatarse la cuarentena obligatoria, cosa que se resisten completamente. ¿Y cómo palpás la sociedad, el humor social? Mira, si bien no ha existido cuarentena obligatoria, la gente se ha empezado a meter en sus casas desde hace 10 días.
Desde hace 10 días la ciudad empezó a ver mermada su caudal de gente en las calles. Tengan en cuenta que el metro de la Ciudad de México mueve a 5 millones de personas por día. Entonces es una gran ciudad. Está en un 60% menos el movimiento. La gente está tranquila en sus casas, con algo de miedo por las noticias que ve, y obviamente la gente que tiene contacto con otros países, todo el mundo se queda, no, pero quédate en tu casa, no, pero no salgas, pero las medidas que están tomando. Entonces uno dice, a ver qué pasa, en el mundo está pasando algo y acá está pasando otra cosa. Ayer, sin más decirte, aquí en la esquina de casa hay un restaurante que hace unas promociones los jueves, lleno de gente, a pesar de la sana distancia que está proponiendo y exigiendo el gobierno. Mucha gente no la respeta. Rubén, te agradecemos enormemente el madrugón. Te mandamos un abrazo enorme y que tengas un gran fin de semana. Gracias, Nacho. Gracias, Santiago. Saludos para ustedes aquí desde la Ciudad de México. Ahí estamos. Rubén Enríquez, periodista mexicano desde el mismísimo DF, contándonos un poquito qué es lo que ocurre allí también con las medidas me gustó que AMLO. Claro, pues es que me puse a pensar que yo leí muchas veces en Twitter AMLO y decía, ¿qué es AMLO? Y ahora entiendo. Mirá, me gustó el AMLO. Claro. Acá no tendría Alfer, bueno, sería Alberto. O CFK en su momento. Claro, CFK en su MM. momento. Sí, ponele. Bueno.